Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, aquí estamos. ¿Y tú? Bueno, ya tú sabes, te estaba contando, esperando a ver qué pasa en octubre. Hernán, hoy vamos a hablar del tercer foro permanente de afrodescendientes que se celebró en el 2024. Para ello contamos con la presencia de dos periodistas, documentalistas, activistas por los derechos humanos, dos cubanas, y me refiero a Yanelis Núñez y a María Matienzo. ¿Cómo estás, Yanelis? Hola, hola a todos. Nada, un gusto estar aquí con ustedes. María, ¿cómo estás? Gracias, Pedro. Gracias por la invitación y al final coincidimos, finalmente. Es así. Óyeme, hay que, no sé, uno no se puede cansar de hablar y tocar este aspecto. Recuerdo que hace unos años, en los 80 creo que fue, el dueño de Cuba, Fidel Castro, dijo que en Cuba ya no había racismo, prostitución ni marginalismo. O sea, Cuba era la joya. Años después, cínicamente, tuvo que reconocer y dijo que en todo caso las prostitutas cubanas eran las más sanas y cultas del mundo. Un cinismo y una falta de respeto en boca del máximo dirigente de un país. Y en un evento, en un congreso de la UNIAC, no recuerdo cuál, dijo que ellos pensaban que haciendo leyes podían eliminar el racismo. Yo me cansé de buscar leyes y no encontré leyes de este tipo, pero pienso que las leyes no hacían falta solamente, sino el ejemplo que emanara de ellos. Y bueno, ustedes participaron en el tercer foro, fueron invitadas, y bueno, háblenos un poco de cómo surge el foro, quién las invitó, cuál es la esencia de lo que allí se trata. Esto va para Bueno, las dos. sí. Pedro, el foro, bueno, como acabas de decir, es el tercer foro permanente, tercer encuentro del foro permanente de afrodescendientes. O sea que el foro permanente es muy joven todavía, se creó apenas en el 2021. La sociedad civil cubana no tiene manera de acceder directamente a este tipo de espacio en la ONU ni en ninguna otra organización de carácter internacional. Y por tanto, nosotras como también activistas dominicanos, brasileños, o sea que no fuimos las únicas invitadas por el Instituto de Raza e Igualdad, nos dieron la oportunidad de ir a presentarnos como sociedad civil. Ellos fuimos una delegación de 50 personas, de 50 activistas, o sea, los cubanos éramos 4. Y fue una experiencia, yo pienso que enriquecedora, más allá de que tengamos nuestras críticas y de que el Estado cubano o la dictadura cubana haya estado hasta este momento monopolizando el discurso de lo que sucedía en Cuba. Nelly, algo que quieras hablar. Y sobre todo, en lo que decía María, que el foro es muy joven y que pertenece al decenio que Naciones Unidas dedicó a las personas afrodescendientes, que concluye ahora en el 2024, empezó en el 2015, y que el foro al final lo que busca es, incluso es parte de estas actividades del decenio afrodescendiente, y que busca sensibilizar, impulsar proyectos, colaboraciones, alianzas, utilizar todos los mecanismos del sistema de Naciones Unidas para pues visibilizar la situación de las personas afrodescendientes en todos los lugares del mundo, ¿no? Y bueno, como dice María, para mí también fue muy importante participar, encontrarnos con activistas colombianas, activistas mexicanas, de la sociedad civil. Y bueno, de las cosas, cuando reflexiono sobre un poco el foro, de lo que más me alegro, además de estos encuentros y estos contactos, y que estoy seguro que de ahí van a salir como proyectos en común,
es que al final Cuba no es un referente para ninguna, digamos, en ninguno de los discursos de las activistas que participaron, Cuba no era el ejemplo a seguir. Cada una venía con su agenda, con sus recomendaciones, porque es importante que del foro salga un informe que se presenta al Consejo de Naciones Unidas. Entonces, lo que se da se explica la situación y se dan recomendaciones y para accionar, ¿no? No solo es un mecanismo para la denuncia, es un mecanismo también para el trabajo en sentido general. Y le dejamos aquí a nuestra audiencia un extracto de la presentación de la ponencia de María Matienzo en el foro. Bueno, muchísimas gracias a Ryan Equality por la oportunidad de venir a hablar en nombre del Museo UVE. Es un nombre un poco más largo, Museo Virtual, sobre la memoria contra la violencia basada en género. Me llamo María Matienzo, soy periodista, me gusta decirlo así todavía, y me siento un poco más relajada porque son 10 minutos y yo me preparaba para 5. Aunque tengo muchas cosas que decir. Excelente. Voy a dar 7. Entonces voy a empezar a leer porque todo tenía bien pensado para que no se me escape nada. Repasando los testimonios de los familiares de los más de 1000 presos políticos cubanos, me he dado cuenta que la mayoría de los rostros son de mujeres, pero sobre todo de mujeres negras, de mujeres racializadas, como es mayoritariamente la población cubana, por lo que emplear el término de minorías le haría muy poca justicia a la situación de las personas afrodescendientes cubanas. Pero lo mismo sucede cuando vemos los rostros de las víctimas de las 223 feminicidios que han ocurrido desde el 2019 al 2024, según han podido subregistrar las organizaciones independientes y feministas, Observatorio de Género, Alas Tensas y Yo Soy Te Quiero en Cuba. O cuando, violando el derecho a la privacidad, porque no sabemos si... O cuando, violando el derecho a la privacidad, porque no sabemos si su consentimiento ha sido bajo coacción o no, los medios oficiales han publicado en reportajes la vida dentro de las prisiones y vemos claramente cómo en esos espacios de privación de libertad hay una sobrerepresentación de las mujeres negras. Las mujeres negras y las mujeres racializadas cubanas están siendo protagonistas a lo largo de todo el país de las protestas en las calles que exigen servicios básicos y libertades, porque son ellas las que viven el peor de los extremos de un pueblo precarizado en su totalidad. Dentro de las ayudas que anuncia el gobierno cubano, desde su asistencialismo, las mujeres afrodescendientes son las últimas en ser beneficiarias. Y a la misma vez, cuando el Estado cubano, formado por una élite blanca, quiere darse un baño de pueblo, recurre a estas mujeres, les entrega paquetes de comida para que posen para la foto, las pone en situaciones serviles, instrumentalizando así nuestros dolores y poniéndolas de rehenes en medio de una sociedad polarizada que ha sido educada por ellos mismos en la criminalización de las personas negras a partir de los perfiles raciales por lo que actúa la policía y la justicia cubana, en la reproducción de prejuicios raciales y en la estigmatización perpetua que asocian a las personas negras y afrodescendientes con la vagancia y el delinquir. A las mujeres afrodescendientes cubanas, en este listado de violaciones de derechos, nos atraviesan otras violencias como la sexualización de nuestros cuerpos en publicidades, donde somos vendidas como parte del Producto Interno Bruto. Al lado de cada tabaco aparece una mujer mulata, ¿bien? Una mujer negra, como decimos nosotros. La sobrerepresentación en los desplazamientos internos e irregulares a los que obliga la centralización de la economía y por contraste el empobrecimiento en provincias y poblaciones alejadas de la capital, o cuando nuestros ingresos solo provienen de fuentes alternativas y por lo tanto ilegales y criminalizadas. A este análisis transversal debemos agregar que las violencias se intensifican si somos mujeres afrodescendientes, trans o lesbianas, como es mi caso. O si estas mujeres afrodescendientes son opositoras políticas, como es mi caso. El poder que quieren aplicar sobre nuestros cuerpos incluye la anulación tanto de las disidencias sexuales como de las políticas. Nos duelen todas.
Desde Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco, que es detenida todos los domingos en su persistencia en la lucha de los derechos políticos y civiles cubanos y que ha sido golpeada salvajemente por otras mujeres instrumentalizadas. Zulmira Martínez, presa por publicar en redes un post y que fuera trasladada a la prisión de mujeres, amarrada como si estuviera en un cepo de castigo, que fue obligada a aceptar su supuesta culpabilidad en el noticiero nacional después de un mes de torturas e interrogatorios y que lleva encarcelada 14 meses en espera de un juicio en el que estamos seguras que no se le garantizará ningún derecho. Tanto como la menor de edad de 16 años, Melanie García Lorenzo, que fue asesinada por su expareja ante la mirada cómplice de 2 adultos más. Tanto como Lisandra Góngora, madre de 5 hijos, a la que se le ha condenado a 14 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021. O Aymara Nieto, que está cumpliendo su tercera condena política por pedir libertad. O las presas políticas que fueron amenazadas con ser violadas y las que fueron y no se atreven y no quieren dar sus nombres por miedo a hacer más torturas, o las miles de mujeres que sufren prisión porque responden al perfil racial que las asocia con ser trabajadoras sexuales en un país donde el trabajo sexual está criminalizado. Fuera de este análisis, no podemos quedar las activistas, las artistas, las periodistas que apenas se comienzan a interesar por estos temas sufren persecución, acoso policial o exilio político, como es el caso mío y el de Yanelis, mi compañera acá, Yanelis Núñez. Estos son apenas 5 nombres entre las miles de mujeres afrodescendientes que dentro de Cuba están sufriendo y han sufrido violencia sexual, violencia política, violencia machista. A las cubanas no nos sirve que de nada, absolutamente de nada, que el 54% de los escaños de la Asamblea Nacional de Cuba estén ocupados por mujeres, si cada día amanecemos más precarizadas, más violentadas, más revictimizadas por el poder que ellas representan. Tampoco nos sirve que la Comisión Aponte, la organización que se supone sea oficialmente antirracista, sea presidida por Miguel Díaz-Canel, un hombre blanco, el mismo que dirige el país, que instrumentaliza nuestros dolores, que ha dado la orden de dar golpes a estas mujeres de las que hablo y que se niega a reconocer su responsabilidad en la ola de violencia feminicida que vive Cuba. La violencia machista y el racismo en Cuba están institucionalizados y son sistémicos. Pido a este foro y pido a los que me escuchan que nos miren a un lado, que las mujeres racializadas, afrodescendientes cubanas existimos, que nuestras vidas no deberían ser sacrificadas por un sueño político e ideológico, que nuestras vidas también importan. Una pregunta. Este es el tercer foro. ¿Tienen conocimiento ustedes? Sabemos que desde la isla es muy difícil, aunque estén invitados, participar en un tipo de evento, sobre todo de esta categoría, de este nivel. ¿Tienen conocimiento ustedes de que anteriormente algunos cubanos hayan sido invitados desde la isla o desde fuera de la isla a los anteriores foros? No, nosotros estamos seguras que como sociedad civil no habíamos participado antes, sobre todo porque el foro empezó en el 2021. El 2021 fue un momento, no tengo que dar mucha explicación política e histórica. 2021 fue un momento muy convulso dentro de la isla y aunque la dictadura estaba apostando por el exilio de muchos activistas y de periodistas, también le estaba impidiendo salir a muchos activistas. Entonces, no es la primera vez que participamos como delegación, o sea, como parte de una delegación, los afrodescendientes cubanos, o sea, no los afrodescendientes. A mí no me gusta hablar generalizando porque al final uno va a contar a partir de la historia que uno ha tenido y lleva testimonios de otras personas que han confiado en uno como sociedad civil, como parte de esta sociedad civil. Pero no es la primera vez que participamos. Yo sí sé y estoy segura por lo que vimos allí que la dictadura ha mantenido el mismo discurso desde el inicio. Ellos sí están presentes. Tuvieron hasta el cinismo de llevar como vocera principal una persona no afrodescendiente, no negra, que todo el tiempo estuvo diciendo
que, bueno, que en Cuba no había racismo. El primer discurso recuerdo que estuvo alrededor de que en Cuba no nos denominábamos afrodescendientes, que todos éramos cubanos, éramos latinos. Después fue subiendo la parada en la medida que yo pienso que fue dándose cuenta de que tenía, digamos, otras personas confrontando ese discurso, aunque no de manera, aunque no a micrófono abierto, ¿no? Porque, o sea, nosotras fuimos bien preparadas, fuimos no solamente para hablar en espacios públicos, sino también de hacer un poco trabajo de face to face, para hablar con la gente. Fuimos con una obra potente de Julio Llopis, que rinde homenaje a 4 personas afrodescendientes muertas por el sistema, o sea, dadas muertas por el sistema. Y eso, de alguna manera, nos protegía, nos allanaba el camino, ¿no? De todo el discurso que nosotros íbamos dando. Y fueron días, fue una semana de constante intercambio. No solamente estamos hablando de hablar a micrófono abierto, sino también de intercambio constante con otras delegaciones, con otros activistas, con gente que estaba muy interesada en saber qué sucedía en Cuba. Porque como dice Yanelis, ese discurso hegemónico ya nadie se lo cree. De hecho, del primer discurso al tercer discurso, los aplausos variaron. El primer discurso se sintió un poco más, hubo más entusiasmo, pero ya el tercero no hubo tanto entusiasmo a la hora de aplaudirle a la representante de la ONU de la dictadura cubana. Eso por un lado. Por el otro, algo que sigue careciendo la dictadura es que no logra empatizar con otras luchas de la región. Y nosotros como sociedad civil sí. Entonces eso creo que les resta muchísimo. Claro, no logra empatizar porque parte de un discurso racista, parte de un discurso blanco, parte de un discurso de la negación de la existencia de las personas afrodescendientes dentro de la isla, y eso la distancia de todos los demás, de toda la región. Y por supuesto nos pone a nosotros un poco más en sintonía con el resto. Es importante, ¿no? Yo pienso que una función, valga la redundancia, importantísima de la emigración, sobre todo en Europa, es poder contar la realidad de lo que sucede en Cuba. Si no existiera emigración cubana en Europa y en otros lugares del mundo, en muchos eventos de este tipo no contaran con la voz de cubanos de la oposición. ¿Estaban ustedes en igualdad de condiciones? Bueno, me refiero a que la comisión oficial de la dictadura cubana, de cuántas personas estaba compuesta. Y en el caso de la gente de ustedes, eran ustedes 2 nada más. No, éramos No, nosotras 2 nada más. nosotros éramos cuatro cubanos, y ellos eran 3 visibles, es importante también, de la misión permanente. Incluso de la misión permanente y de otras organizaciones oficiales, que fueron las que increparon la presentación de María en uno de los eventos paralelos. Pero sí siempre se repetía, y que no creo que se me olvide el nombre de ella, se llama Grisel, y es la secretaria dentro de la misión permanente ahí en Ginebra, y fue la que sí hizo las presentaciones públicas dentro del foro. Y es algo importante, que dijo falsedades directas, como que la revolución había, digamos, destruido las bases estructurales del racismo, que eso en ningún país del mundo ha ocurrido, y que está muy en sintonía con el discurso de Mariela Castro del 2015, cuando dijo que la revolución había eliminado los feminicidios dentro de la isla, ¿no? Son, primero, comentarios que no tienen ningún tipo de, que son falsos, directamente son mentiras, y que una persona medianamente entendida de cómo funcionan este tipo de violencias estructurales, pues nunca lo diría de forma pública, y menos si eres una representante política. Entonces, en un contexto donde hay personas que conocen cómo funciona la discriminación racial, cómo funcionan la falta de voluntad política de los estados, que es algo sistémico, pues sí fue, incluso entre las personas que conocimos ahí, sí fue bastante agresivo ese discurso de total invisibilización de lo que está sucediendo en la isla, ¿no? Sí, igual nosotros nunca vamos a estar en igualdad de condiciones con ellos. Partiendo desde que, bueno, ellos están ahí en una misión oficial, ellos tienen el poder, nosotros vivimos en una dictadura, nosotros no somos emigradas, nosotros somos un exilio político.
aunque tengamos y hayamos logrado encontrar cierta estabilidad, cierta legalidad en nuestros lugares, no siempre con facilidades políticas, y eso, bueno, nos pone en la mira de ellos, pero también pone en la mira nuestros intereses, estar denunciando constantemente lo que sucede. Recuerdo, bueno, que después que se dio el incidente conmigo en el encuentro paralelo, hubo algunas activistas que me dijeron, porque nosotros pensamos que eran cubanas que estaban de alguna manera ligadas con la misión oficial, con la misión de Cuba en la ONU, pero no solamente estaban ligadas, ellas entraron, o sea, otras activistas de otros países se me acercaron para decirme, no, ellas entraron con un pasaporte diplomático, ellos no hicieron la cola que hicimos los demás, o sea que esa gente tiene mucho más poder de lo que nos imaginamos. Nada. María, mencionabas recién el incidente y un poco para contarle a nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo fue todo? Quiero decir, por lo que entiendo, primero hay como un foro oficial donde participan las delegaciones de los países, ¿cierto? Y cada una hará su presentación respecto de lo que han venido haciendo o no, bueno, ya me contarás. Y después en una actividad paralela que se suelen organizar en este tipo de oportunidades, diferentes organizaciones de la sociedad civil, donde tú sufriste un ataque, una disputa. Cuéntanos un poco, primero cómo fue la dinámica y luego qué fue lo que te sucedió. Bueno, el foro cuenta con una asamblea general que fue la primera que ocurrió, donde los estados tienen un espacio para hablar y la sociedad civil también tiene un espacio para hablar. Aprovecho para decir que parte de nuestras críticas es que se le sigue dando demasiado espacio a los estados. El Estado cubano o la dictadura cubana no es la única que tiende a edulcorar su realidad. Hubo, por ejemplo, la República Dominicana, que negó por completo todo el racismo estructural y sistémico que viven las personas haitianas e incluso los descendientes de haitianos, aún cuando hayan nacido en territorio dominicano. Estaba el Estado de Guyana, que el discurso fue sumamente agresivo, criminalizando a los activistas que habían estado allí, denunciando la situación de racismo que vivían ellos en su propio país. Entonces, al momento del hablar de la sociedad civil, hay una inscripción previa, tiene mucho más peso cuando se va a hablar en coalición, cuando no es solamente desde tu experiencia como activista. Y hay, como acabas de decir, eventos paralelos, algunos los organizan los estados, como por ejemplo el Estado colombiano organizó un evento paralelo para hablar de su situación, y bueno, y el Estado, o sea, y Rise and Equality había organizado también otros dos, uno sobre racismo religioso, otro sobre las violencias que sufren las afrolatinas en la región. O sea, que yo no era la única que iba a hablar en ese espacio. O sea, no era un espacio sobre Cuba, era un espacio sobre las mujeres afrolatinas y todas sus violencias. O sea, había dos mujeres brasileñas. Creo que por la dimensión del espacio y por la diversidad que hay en Brasil, por supuesto que tenían para hablar muchísimas más cosas que lo que podemos hablar nosotras. También estaba una dominicana que habló sobre la violencia sobre las mujeres haitianas, contando además de su experiencia, pero también desde su iniciativa. Estaba una activista colombiana y estaba yo. Y bueno, en la coordinación la moderación del evento era Ipsy Campbell, que había sido, o sea, la expresidente de Costa Rica, pero que a su vez también había sido durante 2 años consecutivos la presidenta del Foro Permanente Afrodescendientes. Y bueno, yo creo que la bendición que tuvimos en ese momento fue que ella fuera justo la moderadora, ¿no? Porque se puso con toda la profesionalidad que la caracteriza, logró un poco atajar toda la situación. Empezamos un poco tarde porque, bueno, en estos espacios siempre hay retrasos. Se había pagado a la interpretación por un tiempo X. Consumimos todo el tiempo de la interpretación, entonces ya no hubo tiempo para que las demás personas en el público comentaran. Cuando terminamos todas, hubo mucha gente pidiendo la palabra. La señora Ipsy Campbell explicó que ya no había tiempo por motivos de espacio, de interpretación, de
de todo, porque además era un espacio que se paga para poder estar ahí en una universidad. Y ellas no admitieron que no las dejaran hablar. Y ahí empezó la gritería. La gente, bueno, aplaudió para un poco mitigar la situación incómoda y de violencia. Hubo alguien que desde el público dijo que era el tiempo de las víctimas y no de los victimarios. O sea que todos estamos un poco en sintonía. No les bastó, y cuando terminó, o sea, cuando ya la gente empezó a pararse para irse y hacer de sus cosas, o sea, empezamos las fotos, como recuerdo del evento, ellas bajaron entonces al estrado, al lugar donde estábamos hablando, y entonces empezó, digamos, una confrontación un poco más seria. Goicoechea, ¿no? ¿Cómo se apellida? Fue directo para Izzy Campbell. Norma Norma Goicoechea Goicoechea. Exactamente. Que es una pena que tenga ese apellido Stenós, porque Stenós fue uno de los mártires de la revolución del movimiento de color a principios del siglo XX, y debería de darle vergüenza estar al lado de quienes niegan todo el tiempo nuestras violencias y nuestros dolores. Entonces no me había dado cuenta de ese detalle. Entonces, nada, fue de manera muy agresiva para encima de Izzy Campbell. Ahí fue grosera. Yo no escuché todo lo que estaba diciendo la Izzy Campbell, porque yo estaba un poco alejada hablando con otras activistas, una activista colombiana. Y cuando me acerco, entonces sale la otra de entre la multitud, y es bueno, cuando me coge la mano, empieza a hablarme bajito, muy cerca, a encajarme las manos las uñas en mi mano, mientras me tocaba los collares, no sé con qué objetivo, pero igual no deja de ser violento todo. Fue muy incómodo. A mí siempre me da mucha vergüenza pasar por esas acciones, porque o sea, es una vergüenza ajena la que siempre me embarga. No hay necesidad, o sea, además hablando de democracia, cuando realmente no sabemos, no hemos vivido qué cosa es un proceso democrático, que además implica respeto al otro. ¿Y qué te Mira, decía, yo María? sé que... Sí, y sobre Perdón. decir, para que quede grabado, que Norma Goicoechea la pueden ver en su perfil de Twitter, es presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, y porque es importante que los nombres no se olviden, y las reconozcamos, porque al final son represoras directamente del régimen cubano, y la otra persona es Rosa Campoalegre. Y todo el tiempo trataron, en el caso de Norma, ella intentaba desmontar el relato, diciendo de que existían otras organizaciones en Cuba, como incluso bueno, mencionó otras organizaciones, supuestamente para intentar desacreditar lo que estaba diciendo María Matienzo, ¿no? Yo le decía, una cosa es que exista esta organización en Cuba, y otra cosa es que en Cuba no haya presas y presos políticos, que no haya una criminalización del activismo, de que no se persiga a la disidencia política. En fin, fue un intercambio bastante breve, pero que había que dejarlo claro, ¿no? Por lo menos las personas que estábamos ahí. Incluso María se olvidó decir que en un momento dentro del propio foro, ya no en este espacio paralelo, ella, cuando tú estabas replicándole a otra persona sobre el tema Cuba, ella se acercó bajito a tu oído y te dijo, yo también soy cubana. Es que eso era también una manera de intimidarte, ¿no? Como para que te callaras la boca. Y eso también es importante decir. En todos los momentos estaban vigilando, estaban monitoreando lo que hacíamos, mirábamos por un lado y de momento pasaba esta mujer, Gracie, la de la misión permanente, siempre estaba cerca del grupo de nosotras, porque era su objetivo, ¿no? De intentar intimidarnos, intentar que no conversáramos con las otras personas que estaban ahí, y nada, pero es su trabajo, ¿no? Realmente, es el trabajo de todas estas personas que están ahí, y que es un trabajo que ha tenido éxito en estos 60 años, porque no hemos podido salir del país, no hemos podido llegar a estos espacios, pero bueno, sea algo positivo, podemos sacarle este exilio, es que podemos participar de estos espacios, y gracias a las organizaciones que también nos ayudan, ¿no? Como Raza de Igualdad y otras organizaciones que nos invitan a participar de estos espacios. Yo sé que es muy duro y muy penoso sufrir este tipo de agresión, este tipo de ataque, pero pienso
que a quien más perjudica es a la dictadura cubana. Pone de cara al mundo cómo son ellos, y no es la primera vez. Hasta en la ONU dieron chancletazos, dieron piñazos, y bueno, es la esencia de la intransigencia, la intolerancia y la represión que acompaña a la dictadura cubana a través de todos los 65 años, y en los eventos internacionales. Recordemos Panamá, lo que sucedió en Panamá también. O sea, es la táctica y el trabajo, pero esto poco a poco lo va a ver. Sí, y yo digo que ellos fueron Hernán. Perdón, yo digo que ellos fueron el reforzamiento de mi palabra, ¿no? Ellas fueron la expresión práctica de lo que yo estaba diciendo. Si yo hablé, o sea, yo creo que también les molestó mucho que hablara con nombres y apellidos, que mencionara no a ellas, pero sí, por ejemplo, a 54% de mujeres que hay en la Asamblea Popular y que no hacen absolutamente nada cuando tienen un enfoque de género, que les molestó que hablara directamente de Díaz-Canel y de su instrumentalización de los dolores de las personas negras en Cuba. Les molestó que dijera nombres como los de Beta Soler, como los de Lisandra Góngora, como el de Zulmira. Gente que, o sea, que es palpable, que pueden entrar perfectamente a las redes, quienes escuchan, y pueden constatar que existen, que no estoy inventándomela, pero si a alguien de todas formas le quedó la duda con su espectáculo, o sea, reafirmaron el resto. Sí, es verdad, Yanel, lo que pasa es que a veces uno, lo que tú decías de todos los eventos que vivimos de alguna manera de violencia, ¿no? Lo que pasa es que a veces yo quisiera dejar de hablar de esa violencia y, por ejemplo, hablar de las cosas buenas que encontramos, ¿no? Distinguir perfectamente, por ejemplo, de que no es lo mismo, o sea, a veces nos embarga un poco el tema del pesimismo, pensando que la región sostiene el discurso de la dictadura, y nos damos cuenta que no es la región, son los gobiernos con sus intereses particulares, pero hay una sociedad civil que sabe perfectamente qué es lo que ocurre en Cuba, que sabe que no quiere a Cuba dentro o sea, no quiere el modelo de Cuba dentro de sus regiones, dentro de sus países. La diferencia es que, bueno, ellos tienen un sistema de sistemas democráticos que pueden votar con cierta regularidad, y nosotros no. Entonces, por ese otro lado, a mí me pareció enriquecedora, ¿no? La experiencia. Gente que incluso en algún momento romantizó muchísimo lo que era la Revolución Cubana, lo que es la Revolución Cubana, y ahora mismo sabe quiénes son, no solamente por mi discurso, sino porque ha habido un aprendizaje a lo largo de todo este tiempo. Ahí contestaste algo. Dale, dale. No, digo que es como decía María al inicio, que me gustó mucho su concepto, ¿no? De la dificultad que tiene la dictadura para empatizar, ¿no? Para llegar a ciertos sectores. La sociedad civil latinoamericana, digo, sin usar estas palabras, es eso, ¿no? Pueden sentarse de igual a igual con gobiernos, pero les cuesta mucho más llegar a ciertos sectores. Y entonces, en ese sentido, quería preguntarte por el lado bueno de la experiencia, y algunas cosas dijiste, pero a las dos, ¿no? ¿Qué es lo que se llevan del haber participado en este foro, digamos, en términos de vínculos, aprendizajes, qué es lo que se llevan con un buen sabor en la boca? Bueno, en mi caso un poco se lo comentaba al inicio, que era algo que María y yo luego lo comentábamos, ¿no? El tema de que Cuba no sea el modelo, ¿no? Al que siguen esta sociedad civil y estos grupos específicos de la sociedad civil, porque en cada país la sociedad civil es bastante variada y heterogénea, por suerte. Pero también las personas que nos encontramos estaban muy sensibilizadas, hacían un trabajo comunitario importante, es decir, que pudimos compartir experiencias, pudimos compartir incluso los dolores y las preocupaciones, las perspectivas a futuro, no solo con relación al foro permanente, sino también a lo interno de sus territorios.
y también todas las inseguridades que viven, ¿no? Estas activistas. La mayoría éramos mujeres, que eso también es importante, e incluso conocimos activistas que venían de una tradición de activismo, ¿no? Que fue transmitida de generación en generación, de mujer a mujer, y eso es algo que enriquece mucho, porque al final es algo que nosotros también tenemos que hacer con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Es algo que hay que transmitir, porque la resistencia tiene que seguir. Yo creo que eso fue algo que ya yo desde que salí de Cuba un poco lo tengo ya interiorizado, desde donde estemos, más allá incluso de que la dictadura se caiga mañana, la resistencia debe permanecer de parte de la sociedad civil, porque todas las sociedades son perfectibles ante todo, y más en el caso cubano, que tenemos una destrucción de todas las instituciones, ¿no? Y ante todo es eso, ¿no? Que pudimos contar una Cuba distinta, y pudimos establecer vínculos que estoy seguro que van a ser duraderos, ¿no? María. Sí, yo me llevo, bueno, las relaciones que siento que son de toda la vida y que van a perdurar, pero también me llevo la sensación y el aquello de que se puede vivir en democracia, o sea, que lo importante es vivir en democracia, que tú puedes votar por un gobierno hoy y mañana perfectamente oponerte y no estar a favor de lo que dice porque no ha implementado lo que como gobierno te propuso. Y eso no te hace ni mejor ni peor, te hace eso, parte de la resistencia. Me interesa muchísimo y me gustó muchísimo reencontrarme. Yo digo reencontrarme porque siento que nos conocíamos hace mucho tiempo con otras activistas que incorporaron otros saberes. Yo siento que el activismo en Cuba es muy blanco, está muy europeizado, se distancia mucho de saberes elementales que tenemos nosotros los cubanos, y claro, eso es parte de una enseñanza racista de 64 años. O sea, el sistema de educación ha pertenecido a la dictadura durante más de 60 años y nos han enseñado todo el tiempo de que no se puede creer en Dios o en los orillas o en el Espíritu Santo o en los espíritus o en lo que uno quiera, en lo que uno quiera creer. Y encontrarme con gente que políticamente está fuerte, sólida y a su vez no renuncia a sus creencias, para mí también fue un poco, o sea, me reconstruyó a mí misma como activista, a mí misma como mujer y como persona. Para mí eso fue, digamos, que una de las enseñanzas más grandes que me llevo, más allá de todas las relaciones buenas que hicimos, más allá de encontrarnos, no sé, con Henry Patterson, otro activista cubano que fue representando el CIR, y que nos contara toda la historia, historia de oposición y historia de resistencia que tenemos nosotros los cubanos y que a veces también tendemos a desconocer o simplemente no las conocemos y por tanto además no hacemos por buscarlas. O sea que el saldo para mí final es bueno, incluso con el espectáculo. Ojalá no hubiese sido el espectáculo. ¿Sí? Creo que el balance, por lo que ustedes han hablado, ha sido positivo para la sociedad civil independiente cubana. Algo que se les haya quedado a ustedes que deseen expresar, porque estamos al cerrar ya el tema que va por ustedes. En ese sentido, algo que ustedes consideren que sea importante destacar sobre esta situación. No, yo creo que a mí lo más preocupante es eso, quizás incluso tendríamos que hacer como iniciativa de las organizaciones un pronunciamiento público, preocupadas y alarmadas por las intervenciones de la misión permanente en Ginebra, porque son falsas, porque son irresponsables, y creo que es algo que, sabes, que podemos activar, ¿no? De los resultados del foro frente a la posición del régimen cubano, ¿no? Y creo que es importante reaccionar. En este sentido, es importante reaccionar de manera conjunta, incluso con organizaciones, decir, que ya María la citaba y que tiene tanto tiempo trabajando estos temas, y que lamentablemente Marta Dela y Madrazo le tienen prohibida la salida del país, es decir, son víctimas directas de la discriminación política por parte del régimen.
Pero bueno, sí creo que es importante reaccionar y bueno, que espacios como estos también nos permitan hablar sobre estas preocupaciones nuestras y estos posicionamientos públicos del régimen cubano, en coalición, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil que trabajen o no el tema de la discriminación racial, pero sí creo que es importante que reaccionemos, ¿no? Que activemos y que seguimos, que desmontemos, ¿no? Que expongamos esta nueva violencia del régimen cubano sería necesario, ¿no? Es algo que se me ocurre ahora mismo hablando con ustedes, la verdad. María, María. ¿hay María? Yo, bueno, de acuerdo con Yaneli, una de las enseñanzas también que me llevé es que todo es válido lo que se hace a modo de incidencia en los espacios estos internacionales, como es válida la protesta pública dentro de Cuba, y que cada quien hace lo que puede, lo que tiene a mano hacer. En algún momento nos tocó la protesta dentro de Cuba, el trabajo dentro de Cuba, ahora nos toca hacer incidencia y por supuesto que un pronunciamiento público, que digamos un llamamiento a organizaciones internacionales sobre lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo sistemáticamente, porque yo dudo que esta sea la primera vez que se pronuncian con respecto al tema de esta manera. Para mí es válido, o sea, todo lo que podamos hacer es válido. Quizás un poco tratar de influir sobre determinados medios internacionales que tienen un poco más alcance y quién sabe, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Igual yo siento tristemente que el tema afro, el tema de discriminación racial, aunque Yanelis dice, como bien dijo, es un problema de todos, no le interesa a todos, ¿no? Pero hay que buscar la manera de que sí, porque más allá de que el censo poblacional cubano haya sufrido un blanqueamiento total, sabemos que en Cuba la mayor población es afrodescendiente. Afrodescendiente, racializada, que son otros conceptos que hay que empezar a introducir en la sociedad cubana, que son la gente que no se reconoce como blanca, pero que el Estado sí las trata con todas las discriminaciones por las que pasan las personas no blancas, y que en esa situación también estamos muchos cubanos o están muchos cubanos. Entonces, nada, hay que, no solamente el llamamiento, sino que hay que empezar un poco a educar en función de qué está pasando en el resto del mundo y cómo es que la gente se está empezando a identificar a partir incluso de las discriminaciones que sufre. Eso creo que como sociedad nos está faltando muchísimo, como nos ha faltado un montón. Y yo, bueno, como siempre digo, la culpa es de la dictadura. Yo, para mí todo lo que ha pasado, todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, las responsabilidades de ellos, porque además ellos asumieron políticas paternalistas, asistencialistas, y nos dejaron un poco margen a las libertades. Entonces, las responsabilidades de ellos. Y es hora de empezársela a cobrar un poco. Seguro. Hernán. No, simplemente nos queda agradecerle a María, primero solidarizarnos con lo que le ha sucedido. Por supuesto, decirles que si desde los diferentes grupos de la sociedad civil cubana hacen un llamamiento o un comunicado, aquí tienen las puertas abiertas de nuestro programa para poder presentarlo. Y nada, agradecerle a Yanelis entonces y a María la participación y nos queda solamente hacer el cierre, Pedro. Bueno, como tú dices, agradecerle a ambas por su participación. Es un placer siempre conversar con ellas. Y bueno, solo nos resta invitar a nuestra teleaudiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para hablar del presente, el pasado y el futuro de la isla. Un saludo a todos. Hasta la próxima.